pagada. ¿Listo? ¿Avanzas, porfa? Jamie, ¿avanzas? Listo. Aquí. Entonces, nos dice que en crédito del contrato podemos validar la fecha de corte y el pago mínimo que tiene ese cliente. ¿Avanzas? Conceptos compra, cuotas SAT, compra, en que igual esto ya lo habíamos visto, compra INT, compra internacional. Cuando me dice solamente compra, es compra nacional. Esto que me registra como CODMES es seguro, rediferido, pues es igual a rediferido de saldo. Avance AOB, avance otra entidad, avance fin, avance oficina, avance ATP, avance cajero propio y Karen 4, rediferido COVID-19. ¿Avanzas? Paso a paso en parado para liquidar el pago mínimo. Entonces aquí nos van a mostrar cómo es que o de dónde sale el pago mínimo del cliente. Entonces en el logger ingresa parado, le damos clic en ejecutar, que es para descargar el extracto del cliente. Aquí siempre vamos a ir a vaya a este sitio web no recomendado. Debemos ingresar el usuario y la contraseña. Recuerden que para abrir Parado siempre va Colpatria al 92, el usuario y la contraseña de CRM, porque Parado va de la mano con CRM. Avanzas y pues ya le damos clic en aceptar. Luego debemos ingresar a consultas. En consultas filtramos por tarjetas de crédito, luego debemos dejar el año y el mes, pues dependiendo del mes que vayamos a liquidarle al cliente, donde dice número de identificación, bueno, podemos filtrar también por número de cédula o por número del contrato, pues la verdad yo siempre lo filtro es por número de cédula, pego el número de cédula del cliente y doy clic en el botoncito rojo que me dice realizar consulta. Cuando demos clic en realizar consulta, nos va a traer todos los contratos que el cliente tenga. Yo selecciono pues el contrato dependiendo de la tarjeta en la cual desee hacerle la aclaración al cliente. Le damos clic sobre el contrato. Aquí. Entonces nos dice que el pago mínimo está conformado por. Entonces, el pago mínimo, ahí te devuelves, qué pena contigo, ya. El pago mínimo está conformado por cargo a capital, intereses corrientes, intereses de moras y otros cargos. Aquí, cargo a capital, si vamos en la parte inferior donde dice detalle de transacciones, encontramos la fecha, ¿sí? Que fue la fecha en la que se realizó la compra, el número del comprobante. Entonces, si por ejemplo alguna vez reciben una llamada de un cliente que diga que necesita el número del comprobante, pues lo pueden sacar del extracto. Está la descripción, que pues es lo que nos dice qué es lo que le están cobrando, que es seguro de vida deudor o el nombre del establecimiento, el valor de la transacción, cargos y abonos. Entonces, cuando, por ejemplo, este cliente realizó un pago, entonces se puede ver reflejado en cargos y abonos, porque sí, digamos que es lo que le ingresa a la tarjeta. Cargo a capital, cuota, lo que yo les decía, no recuerdo si era Joana, que yo le decía que en el extracto, si yo hice una compra de 24 meses, por ejemplo, me va a decir uno de 24. Y en este caso el cliente todos los tiene a una cuota, hay una que no alcanzó a visualizar bien, pero la de Planeta Store sí parece que la tiene a más cuotas.
saldo pendiente por facturar. Entonces aquí el cliente realizó una compra, digamos en Planeta Store, por 400.000 pesos, le están cobrando 55.000 pesos y dice que todavía tiene entonces pendientes 350.000 pesos. La tasa mes vigente, o sea, la tasa cada vez que realiza una compra o un avance, pues en el extracto le va a registrar la tasa con la que quedó efectuada y la tasa efectiva anual. Entonces, si yo quisiera sacar el pago mínimo, tengo que sumarle este cargo a capital, todo lo que está en la columna de cargo a capital, más lo que encontramos de intereses corrientes y los intereses de mora, más otros cargos que podría ser el cobro de la cuota de manejo, eso me daría el pago mínimo. Si es claro aquí o tienen alguna duda. Lo que no vayan entendiendo, no hay problema, vayan preguntando. ¿Puedes volver a repetir esa parte de lo Aquí. de... Entonces, el pago mínimo. El pago mínimo lo sacamos de cargo a capital. ¿Todos identificaron dónde está cargo a capital? Jamie lo podría Sí. señalar. Entonces, cargo a capital, sumamos todo lo que está en la columna de cargo a capital, más intereses corrientes. Los intereses corrientes están en la parte superior, debajo de donde está, por decir así, como el logo de la tarjeta del cliente, donde dice descripción del pago total. Entonces ahí encontramos intereses corrientes, los intereses de mora y encontramos otros cargos. Entonces yo tendría que sumar cargo a capital, intereses corrientes, intereses de mora y otros cargos, y esto me daría el pago mínimo que tiene el cliente. Ok. ¿Listo? ¿Avanzas, porfa? Validar material de apoyo. Ah, bueno, ahorita lo validamos. Las transacciones que hicieron en el corte actual, entonces cuota consumo mes, pues son las transacciones que el cliente hizo por decir así, ese periodo de corte que él tenía, ¿sí? Entonces, no sé, si mi corte es el tercer viernes o el primer viernes de cada mes, quiere decir que lo que me dice cuota consumo mes es lo que me están cobrando de las compras que yo tuve que haber realizado entre el 7 de mayo y el 4 de junio. Eso es cuota consumo mes, lo que yo consumí dentro del corte nada más. Y cuotas diferidos anteriores son todas las compras anteriores que tienen más de una cuota y aún están vigentes. Entonces, cuota diferido anteriores es esa compra que yo realicé, pudo ser en el 2020 y la envié a 24 meses. Entonces, puede ser esa transacción, ¿cierto? Porque no la hice dentro de mi fecha de corte, sino que yo ya la había realizado mucho antes, solo que pues sigo teniendo deuda porque probablemente yo lo era varias cuotas. ¿Listo? ¿Avanzas? ¿Te devuelves, por favor? Aquí. Entonces, la deuda total la tomamos de cargo a capital más saldo pendiente por facturar por la tasa dividido en 100 dividido en 30 por el número de días. Entonces, la deuda total sería cargo, ay, mentiras, estoy loca. Devuélvete. No había el de deuda total. Qué pena contigo. Avanza. Listo, acá. Liquidación de intereses del pago mínimo. Entonces aquí nos están diciendo cómo se pueden liquidar los intereses de una transacción, ¿sí? Si el cliente dice, yo quiero saber, no sé, hice una compra por 300.000 y quiero saber de esos 300.000, cómo me están liquidando los intereses. Entonces se debe tomar el cargo a capital más el saldo pendiente por facturar por la tasa
dividido en 100, dividido en 30 por el número de días. Y estos van a dar los intereses como tal. Igual pues para esto nosotros tenemos un material de apoyo. Ahorita les comparto, igual está dentro del link que nosotros manejamos. Ahí está todo el material de apoyo de aclaraciones. Digamos que importante que tengamos claro cómo se genera la aclaración, aunque de igual manera los primeros días como nosotros somos nuevos, si nos resulta una aclaración y de pronto estamos solos o todo lo que tenga que ver directamente con aclaraciones mientras le tomamos el ritmo a la línea, nosotros lo transferimos a un área que es la 18152 y allá se encargan de hacerle todas las aclaraciones a los clientes. ¿Listo? Es un segmento que tenemos específico de aclaraciones. Entonces, ¿Cuál como es el ustedes área? son nuevos, todo lo que sea de aclaraciones lo envían a ese segmento. Dime. ¿Cuál es a dónde lo transferimos? ¿A la 18 qué? Qué pena. 18152. ¿Listo? ¿Avanzas, porfa? Listo. Entonces vamos a iniciar con rediferido de saldo total. El rediferido de saldo total es un beneficio que se le brinda al cliente como alternativa para tener mayor control de caja o cuando no tiene para pagar su pago mínimo. Se toma sobre la deuda total del cliente y lo puede tomar a un número determinado de cuotas que se elija. Se aplica por CRM. El cliente puede aplicar el rediferido por la banca NET y por la línea. O hay ocasiones en las que un área alterna se comunica con el cliente y le ofrece el rediferido. ¿Avanzas? Debes tener en cuenta. ¿Me colaboras aquí, por favor, Camilo, con esta presentación? Claro que sí, debes tener en cuenta, importante, el rediferido del saldo total se puede aplicar máximo 3 veces al año con intervalos de 90 días entre cada uno. Se puede tramitar por línea Colpatria máximo hasta las 8 pm. Tarjetas de crédito debe estar en situación de en poder del cliente. No tener extra financiamiento, el rediferido del saldo total se puede aplicar máximo 3 veces al año, igual, otra vez. Y contrato debe estar en estado operativo o impagado leve, no debe presentar bloqueos. Listo. Entonces, súper importante, el cliente puede tomar el rediferido, pero para poderlo tomar deben haber pasado 90 días. ¿Que hoy es el día 89? No, el cliente debe esperar porque deben haber transcurrido los 90 días para poderle tomar el rediferido. Y pues de igual manera el cliente no puede estar en mora. Si el cliente se comunica, así tenga un día de mora, yo no le puedo tomar referido, dar el número de gestiones y cobranzas para que él se comunique con él y por ese medio, así se encuentre en mora, sí se lo podrían tomar. ¿Avanzas? ¿Me Qué pena, no colaboras te aquí, por escuché. favor? Si está en mora, ¿quién lo toma? Es que no escuché, se fue la... Si está en No. mora, lo enviamos a gestiones y cobranzas. Nosotros le damos el número de gestiones y cobranzas y el cliente se debe comunicar y ellos son los que se lo aplican. ¿Me colaboras aquí, por favor, Franci Lorena? Eh, Información importante para indicarle al cliente acerca de la aplicación de rediferido de saldo total. 1. Los rediferidos se pueden tramitar a un plazo mínimo de 2 meses y máximo de 60. 2. El rediferido se toma sobre el saldo según corresponda si tiene alivio. Cliente sin alivio se tomará sobre el total a capital más comisiones sin incluir intereses corrientes. Cliente con alivios se tomará sobre el saldo a capital diferente de los alivios que se encuentran aplicados. 3. El rediferido quedará aplicado con la tasa vigente para el mes, ¿qué? Para el mes informar la tasa. 4. Cuarto,
Las transacciones que ingresen o realice después de la aplicación, después de la aplicada, espere. Cuarto, la transacción que ingrese o realice después de la aplicada la solicitud no quedarán incluidos. Quinto, preguntar al cliente si tiene débito automático para el pago mínimo de su obligación en caso de ser así y tramitar el rediferido antes de la fecha límite de pago. Se debe bloquear el débito automático para que no se realice el pago de la factura, la cual quedará exonerada. ¿Avanzas, porfa? ¿Me colaboras con esta, Franci? Jennifer, Eh, una pregunta, disculpa, creo que te voy a atrasar un poquito. Es que creo que ya lo habías dicho, alguien me había preguntado, pero ahora me siento otra vez embolatado con lo de diferido y rediferido. Qué pena. Vale. Angie, aclárale por favor a Diego cuál es la diferencia entre diferido y rediferido. El diferido es que tú pactas unas ciertas cuotas cuando tú realizas una compra, como lo veíamos en la vez pasada. Si de pronto tú quieres que el diferido te quede, no sé, 24 meses cada vez que tú realices una compra, o ya que tú lo pactes en el momento que tú realices una compra, que sería en el momento de una campaña que se aplica solamente, digamos, te llama un asesor y te dice, estamos en esos momentos estamos barcillando una campaña y te vamos a colocar una campaña que todas las compras que tú realices se te difieran automáticamente a 24 o a 36, o desde los plazos que tú elijas. Desde ahí, las compras que tú realices se te difieren automáticamente a ese plazo que tú tomes en el momento. Y en el rediferido es que el saldo total que tú tienes en tu tarjeta de crédito, ese saldo se te acomoda a diferentes plazos, desde 2 meses o 60 meses. Nosotros vamos a manejar un simulador donde ahí te van a decir, bueno, yo te llamo, te digo, señor Diego, lo que pasa es que en estos momentos para su tarjeta de crédito Visa terminada en 2290, me registra que usted tiene un saldo total de 3.800.000, que usted venía cancelando con pagos mínimos de 250. En esos momentos lo que el banco busca es que este saldo de los 3.900.000 acomodárselos a plazos y cuotas que le queden más cómodas. Digamos, nosotros dejamos este valor de 3.900.000 a un plazo de, no sé, 36 meses, le van a quedar cuotas proyectadas de 250. O si lo dejamos a 24 meses, le van a quedar cuotas proyectadas de 120.000. Esa es la diferencia entre los dos. En el diferido, tomamos solamente para las compras. Y en el rediferido es en el valor total de la tarjeta. Qué pena, que estoy súper mala en la carga. Listo, muchas gracias, Angie. Entonces, Diego, diferido ya sabemos que es sobre compras en específico, ¿cierto? Y lo que yo les decía, o sea, la tasa, si yo cambio, yo hice mi compra y resulta que cuando hice la compra, no sé, yo la envié a 6 meses. Si yo después me comunico porque yo quiero dejarla solamente a una cuota, la tasa no se me va a alterar en nada, ¿cierto? Esa transacción sigue manejando esa misma tasa. Ese es el diferido. Es solamente que yo le cambio el plazo a las compras que yo desee. Mientras que rediferido, yo no voy a tomar compra por compra. En el rediferido, sí voy a tomar todas las compras que yo tenga, absolutamente todas, y las voy a enviar a un número determinado de cuotas y ahí sí me va a variar la tasa. ¿Listo? Ok, acá miran el deuda total de la tarjeta, ¿sí? Del cupo. En el rediferido se mira la deuda total de la tarjeta de crédito. Esa es la que se modifica. Yo no te voy a decir, Nini, señora Nini, ¿qué compras desea modificar? No, si yo le ofrezco un rediferido, yo voy a modificar o voy a tomar la deuda total del cliente. Entonces ahí el cliente se comunica y dice, no, lo que pasa es que tengo una deuda con ustedes de 4 millones y quisiera pagarlas en cuotas moderadas. Entonces nosotros le vamos a decir, bueno, la podemos dejar a un año
serían cuotas de este valor, a 2 años de este valor y a 3, lo que me estaba diciendo Angie, ¿cierto? Creo que entendí así. Aunque nosotros en la línea no acostumbramos a brindarle al cliente valores. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando se toma un rediferido, el rediferido queda con una tasa o no con una tasa, qué pena, queda por un valor diferente al que le va a llegar al cliente, porque es que como los intereses no están incluidos, siempre le va a llegar por un valor mucho más alto del valor que le indique el asesor. Entonces, para evitar eso, nosotros en lo posible tratamos de no brindarle al cliente valores acerca de cómo le queda el rediferido. Y entonces, ¿cómo sería ahí? O sea, ¿qué le decimos? Entonces, lo que nosotros le indicamos al cliente es, señora, no sé, señora Jennifer, en estos momentos, entonces le confirmo, aplicaríamos su rediferido a 60 meses. Si la señora Jennifer dice, no, ven, pero ¿cómo me van a quedar mis cuotas? Yo le digo, lo que sucede es que el valor que yo le voy a brindar va a ser diferente al valor que le va a llegar, porque cuando el sistema me tome el saldo, no me va a traer los intereses, por eso le va a llegar por un valor diferente. Lo ideal es esperar a que le haga corte para que pueda validar qué valor le quedó. Si la señora Jennifer insiste y dice, no, pero ven, pero yo que necesito saber, no importa que no sea el mismo valor, pero al menos un aproximado. Entonces yo le digo, señora Jennifer, le voy a brindar el valor que me arroja en este momento el sistema, pero recuerde que es un valor aproximado y que lo más probable es que le vaya a llegar por un monto mucho más alto al que yo le estoy indicando en este momento. Entonces le confirmo, el valor que me arroja el sistema son 200.000 pesos, pero como le indico, no es que le esté asegurando que le va a llegar por este valor, porque no están incluidos los intereses, por eso se le va a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Ves? Porque con eso cuando la cliente le llegue, no sé, por 250.000 y se comunique a reclamar, porque le dijeron que iban a hacer solo 200.000, van a escuchar la llamada y le van a decir a la cliente, no, en este caso el asesor le indicó a usted que era un valor aproximado, no le aseguró que iban a hacer exactamente esos 200.000 pesos. ¿Listo? Lo que no puedo hacer es coger y decirle, sí, tranquila, solo 200.000 pesos, no se le va a incrementar, esto es lo único que le va a llegar, no, porque ese valor siempre llega más alto. Bueno, ahí me perdí entonces un poco porque según lo que yo había manejado venía con los intereses incluidos. Entonces, en este caso, nosotros lo ofreceríamos y le haríamos, o sea, no damos valor. No, porque es que nosotros cuando lo aplicamos en la línea, los intereses no están incluidos dentro del rediferido, que lo vamos a ver acá. Por ejemplo, acá nos dice, cliente con pago mínimo. Queda exonerado, entonces aquí lo vamos a ver porque y aquí nos van a explicar cómo es que le van a facturar o por qué le va a llegar más alta la factura. Queda exonerado el pago mínimo que tiene pendiente en este momento. En la próxima fecha límite de pago se le cobrarán los intereses corrientes de la factura que no cancelará este mes, el valor de la cuota de capital producto del rediferido, que pues ese sí es el valor que me arroja el sistema, los intereses corrientes desde el corte anterior a la fecha de rediferido y los intereses corrientes de la fecha de rediferido hasta la fecha del próximo corte y comisiones se aplican. Si ven todo ese reguero de intereses que le van a cobrar al cliente, esos intereses, cuando nosotros tomamos el rediferido, el sistema no nos los trae. ¿Listo? Ese rediferido, cuando el cliente se comunica con nosotros a solicitárnoslos, es porque ya ha tenido un contacto, no sé, con el área de cartera y se lo han ofrecido, entonces se llama... No necesariamente. Digamos que
Ya hay clientes que conocen del rediferido o hay clientes que va a ser porque no tienen cómo hacer su pago mínimo, entonces ellos no te van a pedir un rediferido, sino que te van a decir es, Diego, ven, lo que pasa es que este mes pues no tengo cómo pagar el extracto que me llegó, entonces yo quisiera saber si me puedes brindar alguna solución, algún acuerdo de pago, y ahí es cuando tú aprovechas y le ofreces un rediferido. Entonces, en ese caso, cuando él me dice, no te puedo pagar el extracto que me llegó, entonces nosotros aplicamos el rediferido, él no paga Se le ofrece, digamos que ahí tú le ofreces, entonces tú te comunicas y dices, Jennifer, es que me llegó un pago mínimo, pero yo no tengo cómo realizar ese pago mínimo, ¿sí? No, ahorita pues me quedé sin trabajo, entonces yo podría decirte, sí, señor Diego, en estos momentos validando, y efectivamente me registra un pago mínimo por 150.000 pesos. Si usted desea, podríamos aplicar un rediferido. Con este rediferido, pues usted va a quedar exonerado del pago mínimo que tiene para este mes. Quiere decir que esa factura que le llegó, no sé, con fecha límite de pago para el 15 de junio, usted no tiene que pagarla, ese valor ya no No es logro su escuchar. siguiente facturación. Jennifer, te entrecortó Se te con lo que pausa. dijiste. Ay, esperen, a ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, fue solamente un momento que se te escuchó, así que te quedaste como cortado, pegada, no sé. No se te escuchó lo último. No se me escuchó nada. Y acá, entonces, Diego se comunica y me dice, Jennifer, es que yo no tengo cómo realizar el pago del extracto que me llegó este mes. Entonces, un ejemplo, yo puedo decir que el pago mínimo, Diego lo tenía que realizar el 15 de junio. Entonces, yo voy a decir que los pagos de Diego siempre van a ser los 15, un ejemplo, ¿cierto? Porque sabemos que así no funciona. O sea, un simple ejemplo, los 15, Diego siempre tiene que realizar sus pagos, los 15 de cada mes. Entonces, Diego se comunica ahorita y me dice, Jennifer, es que no tengo cómo realizar mi pago mínimo. Me quedé sin trabajo y pues ya para el próximo mes yo les empiezo a pagar, pero ahorita me es imposible. Entonces, un ejemplo, Diego tenía una factura por 400.000 pesos. Entonces yo le digo, señor Diego, en estos momentos validando, podríamos aplicar un rediferido. Con este rediferido, usted queda exonerado del pago mínimo que tiene para este mes. Quiere decir que para el 15 de junio no tiene que realizar ese pago y el siguiente pago lo tendría que realizar a partir del 15 de julio. ¿Sí? Entonces le confirmo, señor Diego, como usted este mes queda exonerado de este pago, en la próxima fecha límite de pago se le van a generar los intereses corrientes de la factura que usted no va a cancelar este mes, el valor de la cuota de capital, producto de rediferido, los intereses corrientes desde el corte anterior a la fecha de rediferido, los intereses corrientes de la fecha de rediferido hasta la fecha del próximo corte y comisiones se aplican. Ya usted me indicará si desea tomarlo, igual lo puede tomar a un plazo mínimo de 2 meses y máximo de 60. Si desea lo puede tomar a un plazo pues amplio para que asimismo también le disminuyan las cuotas. Entonces, pues ya el señor Diego me dirá si lo toma o no lo toma o si quiere validar más información, pero es básicamente eso. Entonces, este poco de intereses que estamos viendo aquí, solo lo va a pagar una vez en la siguiente factura. Ya cuando se normalice otra vez, ya paga el interés normal. Exactamente, sí. Jennifer, yo tengo una pregunta. ¿Con el rediferido ustedes manejan los ciclos? ¿Los qué? ¿Los ciclos? ¿Cómo así los ciclos? O sea, que digamos, yo lo manejaba que depende del ciclo que tenía el cliente, asimismo se miraba si se le aplicaba el rediferido. Porque digamos, el cliente tenía ciclo 2, entonces habían clientes que ya les había pasado el pago mínimo de este mes, digamos un cliente que tuvo que haber pagado su cuota la semana pasada. Entonces ya se le decía que se le aplicaba el rediferido y ya no se le cancelaban los intereses
igual pagaba el próximo mes, pero con esta nueva cuota. ¿Sí me va a entender? A ver, a ver qué entendí. Pues digamos que como tal, lo único que nosotros miramos es que no esté en mora, ¿sí? Digamos que nosotros no nos fijamos en el ciclo, o sea, puntual de que cuando tenía que pagar y demás, no. O sea, desde que el cliente no esté en mora, nosotros, y bueno, desde que no esté en mora y pues cumpla con que no haya tomado rediferidos en los últimos 90 días y demás, nosotros le aplicamos el rediferido, ¿sí? Pero irnos así como al detalle del ciclo, no. Porque igual, pues si es un cliente al cual tampoco se le ha hecho corte o que aún no tenga un pago mínimo facturado, igual nosotros le podemos también aplicar el rediferido. Y si ya realizó el pago, o sea, hay clientes que son muy proactivos y realizan el pago antes de su fecha de corte, ¿igual se le aplicaría normal? Sí, claro, si el cliente desea aplicarlo, se le puede aplicar. No hay ningún problema. Jenny, ¿cuánto es el límite de las cuotas? ¿Hasta cuánto puedo colocar Hasta las cuotas? 60. 60, ok. Mínimo 2, máximo 60. Entonces ya vimos cómo es cuando tiene pago mínimo. Cuando es sin pago mínimo, o sea, el caso que yo le decía a Angie, digamos un cliente o lo que Angie me decía, si el cliente ya realizó el pago y pues no tiene un pago mínimo, entonces, ¿qué le va a llegar en la siguiente facturación? Entonces, señor Diego, en la próxima fecha límite de pago se le cobrará el valor de la cuota de capital producto de rediferido, los intereses corrientes desde el corte anterior a la fecha de rediferido y los intereses corrientes de la fecha de rediferido hasta la fecha del próximo corte, más las comisiones se aplican, ¿sí? Igual esto que nosotros estamos viendo aquí es lo mismo que nosotros encontramos en el guión, para que cuando ustedes vayan a aplicar el proceso, le brinden las políticas tal cual como están en el guión al cliente y que no se les vaya a quedar nada por decirle para evitar inconvenientes más adelante o evitar algún tema de deudores, ya que es algo supremamente delicado. Con respecto a esto que dice aquí, los intereses corrientes desde el corte anterior a la fecha del rediferido, para explicarle mejor al cliente, porque de pronto puede embolatarse, no sé si yo entendí así, es, por ejemplo, él tenía fecha de corte hasta el 7 de junio, pero la fecha límite de pago es hasta el 15. Entonces, él pagó hoy y yo le voy a decir es, le van a cobrar los intereses desde el 7, o sea, desde el 8 hasta el nuevo corte, ¿sí? Sinceramente, yo no recomiendo explicárselo así al cliente, porque pues a veces uno cuando está en la línea y está de afán, se enreda uno y se enreda el cliente y el cliente empieza, pero ¿cómo así? O sea, de esta fecha a esta fecha y entonces lo que yo ya pagué en el mes anterior me lo van a volver a cobrar, yo no le entiendo. Entonces, yo soy muy sincera, o sea, la verdad cuando yo aplico un rediferido, yo brindo las políticas tal cual como están en el guión. O sea, si tú me dices a mí, Jennifer, tú cuando aplicas un rediferido, ¿cómo explicas este punto? Yo lo explico tal cual como está en el guión, porque con eso sé que no me queda nada sin decir porque son muchas políticas. Entonces, a veces uno piensa que ya mencionó esta y resulta que no la ha mencionado. Y dos, digamos que para mí es más fácil explicarle al cliente así, que dándole fechas, porque el señor va a empezar a hacerme más preguntas y coge el extracto y mira no sé qué. Entonces, para mí es más complejo, ¿sí? Si yo aplico, entonces aquí yo tengo el guión. Jennifer, una pregunta, es que no Dime. entiendo a qué tiene referencia el cliente con pago mínimo a sin pago mínimo, o sea que todavía no se le ha generado el pago mínimo. Aquí, con pago mínimo y sin pago mínimo. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Listo.
Entonces aquí dice cliente con pago mínimo y cliente sin pago mínimo. Por ejemplo, este cliente, si se comunica la señora Yanira a tomar un rediferido, aquí donde me dice saldo futuro, me dice que tiene 165.038 pesos. Quiere decir que si yo le aplico el rediferido, ella va a quedar exonerada y que este pago de 165.038 pesos no tiene que realizarlo. Entonces, esta es una cliente con pago mínimo, que yo le brindo las políticas que dicen cliente con pago mínimo. Si aquí en saldo futuro me dijera 0.0, o sea que la cliente no debe nada, yo le brindo las políticas que dicen cliente sin pago mínimo, porque es una cliente que no debe nada, ¿sí? O pues debe, digamos, como saldo total, pero pues que aún no tiene ningún pago mínimo facturado, ¿sí? A eso hace referencia con pago mínimo y sin pago mínimo. Ah, ok, o sea, si realiza una compra de ahí para allá, ya se le aplica ese rediferido, ¿sí? Porque pues como dice que en la próxima también dice como lo mismo, que se le cobrará esa cuota, ese pago mínimo, y no tenía, entonces ahí es donde me confundo. ¿En qué parte te confundes? Donde dice pago sin pago mínimo, dice que dentro de las Donde dice políticas sin que hay en pago la mínimo. listita, Aquí, ¿sí? Donde dice cliente sin pago mínimo. se dice, se le cobrará el valor de la cuota de capital producto del rediferido. Ahí a qué hace referencia, no entiendo esa parte. A ¿No es que el si pago ella mínimo? tomó el rediferido a 60 meses y le quedaron cuotas de 100.000, pues esa es la cuota de capital producto de rediferido, esos 100.000 pesos que ella tiene que pagar después de haber aplicado el rediferido. Entonces la cliente se comunica y solicita un rediferido. Yo le aplico el rediferido a la cliente. Entonces a la cliente le quedaron las cuotas de 100.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el pago que ella va a realizar? Aquí están diciendo, se le va a cobrar el valor de la cuota de capital producto de rediferido. O sea, el valor que ella me va a pagar después de que tomó el rediferido, el valor de las cuotas dependiendo de lo que ella haya acordado, ¿sí? Entonces, si yo aplico el rediferido hoy y la fecha y al cliente le hace corte mañana, entonces mañana, si la cuota de ella quedó por 100.000 pesos, entonces aquí el día viernes ya le van a liquidar esos 100.000 pesos, ¿cierto? Los 100.000 pesos de rediferido que ella tomó más los intereses, más el seguro de vida deudor, más la cuota de manejo. Jennifer, una pregunta, si entendí. Lo que se Bien. refiere con pago mínimo es antes del rediferido, ¿sí? Es de antes de hacerle el rediferido y sin pago mínimo es cuando le hacen eso. Es que ahí también me No, confundí un poco, no sé. Yo no. entendí que cuando, o sea, tienes tu dedo y tienes ahí en la opción pagos mínimos, ya tú sabes que ya se le va, cuando hagas diferido, va a tener, esta- Exoneración. aquí está, exacto. Aquí, Ese mes no mire, lo va a pagar porque se le está haciendo el referido. Entonces, pago mínimo. Ay, qué pena, John, discúlpame, sí. John, sigue, qué pena, te interrumpí. no, no, tranquila, dale. Aquí, el cliente tiene, este saldo futuro es igual a pago mínimo, ¿cierto, Nini? Aquí Sí, vamos bien, ¿cierto? Entonces, la señora Yanira se comunica y quiere un rediferido. Yo, ¿cómo sé si le brindo la política de con pago mínimo o sin pago mínimo? Porque cuando yo ingreso a SAT, me dice que ella tiene un saldo futuro por 165.038 pesos. Por eso yo le tengo que brindar la política que dice cliente con con pago pago mínimo, mínimo. Ah, ok. porque ella queda exonerada y estos 165.038 pesos no los va a pagar. Entonces, la señora Yanira tenía que mañana pagar 165.038 pesos, pero ella se comunicó hoy porque
no tiene esos 165.038 pesos. No los tiene, no tiene cómo ir a pagar ese extracto. Entonces yo le digo, señora Yanira, tranquila, no se preocupe, usted no tiene que pagar este valor, usted queda exonerada de estos 165.038 pesos. Usted queda exonerada de estos 165.038 pesos. Por eso sé que es cliente con pago mínimo, porque aquí pues el sistema me dice que sí tiene pago mínimo. Si aquí me dice saldo futuro cero, o sea, si la cliente aquí no debe nada, debo brindarle la política que dice cliente sin pago mínimo, porque es una cliente que no debe pago mínimo. ¿Sí? Ok, ya dependiendo de la información que me brinde el sistema, yo le digo la política. Dependiendo, Ok. exactamente. Si SAT me dice que tiene deuda aquí en saldo futuro, le brindo la política que dice cliente con pago mínimo. Si SAT me dice que aquí está en ceros, le brindo la política que dice sin pago mínimo. ¿Sí? Ya es dependiendo de lo que me diga SAT. Es básicamente eso. Una pregunta. Jennifer, yo tengo otra Mm. pregunta. Digamos, en este ejemplo que nosotros estamos visualizando, con ese pago mínimo, podemos decir que es la última cuota que el cliente tiene que pagar para que quede al día con su tarjeta de crédito. Sí, Y aún sí, así porque podemos aplicar el rediferido. si ven el pago mínimo, es el mismo que la deuda total. Entonces, cuando ella pague esto, pues aquí, digamos, ya no tendría nada. En teoría, pues porque recuerden que le van a generar unos intereses. Le va a quedar un saldito, pero es algo muy mínimo. Que si se le puede tomar el rediferido desde que ella cumpla, o sea, desde que no haya tomado un rediferido en los últimos 90 días, desde que esté en estado operativo, o sea, que no tenga ninguna mora, ningún bloqueo en su contrato, y desde que tenga al menos una o dos compras vigentes, se le puede tomar el rediferido. Otra preguntita. Dime. El del rediferido con pago mínimo, así se haya pasado de la fecha límite de pago, ¿va a ser la misma cuestión, solamente que se le van a generar intereses por mora o estoy errado? Aquí, en el rediferido con pago mínimo, recuerden que la política me dice que el cliente no puede tener mora, ¿sí? O sea, el cliente no puede tener mora. Si el cliente tiene un día de mora, yo no le voy a poder aplicar el rediferido, ¿sí? Entonces, el cliente, la primera política es que el cliente no puede tener mora. Entonces, en este ejemplo, yo no le podría tomar el rediferido a esta cliente porque, o sea, yo se los estoy poniendo de ejemplo para que sepan a qué hace referencia con pago mínimo y sin pago mínimo. Pero si estuviera en la vida real, yo no le podría tomar el rediferido porque esta cliente se encuentra impagado leve. Entonces, como está impagado leve, el sistema, como ya se encuentra en mora, no me dejaría aplicarle rediferido. Cuando ya se me había revisemos, olvidado nada eso. más tienes que decir operativo, más nada. Operativo. Y sin embargo, en CRM podemos validar. En CRM nos dice días de mora y debe decir días de mora cero. ¿Sí? No puede tener ni 1 ni 2 días de mora, nada. Ok, que no Entonces, se haya pasado la fecha límite de pago. Sí, no se puede haber pasado en la fecha límite de pago. Entonces, por eso yo les dije, esta cliente tiene el pago para mañana, pero si, o bueno, está bien que el pago sea para hoy, si se puede aplicar el rediferido, se lo aplico y queda exonerada. Pero si ella tenía el pago mínimo para el 9 de junio, ya no se podría, ¿cierto? Porque aquí pues ya tendría un día de mora, entonces el sistema no me dejaría tomarlo. en ese caso, cuando ya tiene un día de mora, entonces nosotros le decimos que tiene que hacer lo posible en cancelar y si quiere para el próximo mes, entonces se le hace el rediferido. Y si el cliente insiste en que quiere hacer un acuerdo de pago o algo así, entonces se traslada al área de cobranza o ¿qué haríamos ahí? Sí, si él se encuentra en mora, digamos el caso que yo les decía, si el pago mínimo él lo hubiera tenido para el día de ayer y ayer no pagó y hoy quiere rediferido, pues fácil, yo le brindo el número de gestiones y cobranzas y que él se comunique con ellos y ellos le aplican el rediferido.
Gracias. Jennifer, Pero antes tenemos que decirle, digamos, explicarle que de pronto no le van a hacer el rediferido o simplemente se Sí, le... digamos, el cliente se comunica y tiene mora. Entonces yo le digo, señora Yanira, en estos momentos validando la información, por este medio no es posible aplicar el rediferido, pero si usted desea, yo le puedo brindar el número de gestiones y cobranzas para que usted se comunique con ellos y ellos le validan para aplicarle o para tomarle su solicitud. Pero pues yo le dejo claro que por esta línea no se le puede aplicar. Si ella me dice, ay, pero ven, ¿por qué no me lo puedes aplicar? Sí, sí, señor. Sí, señora, lo que resulta es que como usted se encuentra en mora, el sistema me va a rechazar la solicitud. Por ese motivo es necesario que se comunique directamente con gestiones y cobranzas a ver si ellos le pueden tomar la solicitud. Jennifer, qué pena, yo sigo enredada con lo de cuando está en cero. Si supuestamente el saldo futuro está en cero es porque no tiene deuda. Entonces, ¿por qué ahí dicen las políticas que debe pagar una cuota que va a la cuota de, ¿cómo es que se llama? Si lo puedes poner en la imagen. La cliente no tiene deuda, ¿cierto? Saldo futuro está en cero, no tiene nada. Pero suma total, haz de cuenta que en saldo futuro no hay nada, o sea, está en cero. Pero haz de cuenta que en suma total hay 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Si la cliente toma un rediferido a 10 cuotas, un ejemplo así loco, así que uno diga, dio, si la cliente toma el rediferido a 10 meses, pues le van a quedar las cuotas de 100.000 pesos, ¿cierto? Por eso debe realizar el pago mínimo producto de rediferido, porque aunque en pago mínimo no me debe nada, tiene una deuda total de 1.000.000 y ese 1.000.000 lo enviamos a 10 meses. Entonces mensualmente me tiene que pagar 100.000 pesos y cuando le haga corte me va a tener que pagar la primera cuota de ese rediferido que nosotros aplicamos. Entonces, ¿por qué puede ser que la señora Yanira, si tiene una deuda de 1.000.000 y no tiene pago mínimo, se comunique a aplicar el rediferido? Usted dirá, pero luego no se supone que el cliente aplica el rediferido para quedar exonerado del pago mínimo. Sí, la principal y la razón más grande es esa, porque no tienen cómo hacer un pago mínimo. Pero resulta que la señora Jennifer debe, o no sé, realizó todas las compras a una sola cuota y entonces ahorita para el siguiente mes a ella le va a llegar en un solo extracto para pagar ese 1.000.000, o sea, no le ha hecho corte, por eso no tiene pago mínimo, pero ella sabe que mañana que le haga corte, un ejemplo, le va a llegar en un solo extracto ese 1.000.000 y ella no tiene cómo pagarlo. O antes pues ella pagaba cuotas de 1.000.000 porque tenía un trabajo en el cual ganaba mucho. Ahorita no, ahorita ella necesita que ese 1.000.000 que ella debe se lo envíen a varias cuotas para que le queden por un valor más bajo y ella puede realizar el pago, ¿sí? Ah, ok, es por eso que no sale ese pago mínimo. Es que yo Sí, decía, es pero por eso que ¿cómo le yo sale no tengo por la pago fecha de mínimo. corte? Claro, yo no tengo pago mínimo, mi pago mínimo está en cero, pero en suma total yo sí tengo deuda. En suma total puede que yo deba 10.000.000 de pesos y que antes yo pagaba, no sé, el pago mínimo por 2.000.000 y me quedaba fácil, pero ahora como me quedé sin trabajo, me es imposible pagar 2.000.000 mensuales, entonces yo voy a ampliar y lo voy a enviar a 60 meses para que me queden las cuotas, un ejemplo de 200.000 pesos y poder realizar los pagos, un ejemplo. Entonces, por eso no tiene pago mínimo, pero claro que tiene que realizar el pago producto de rediferido que se haya aplicado. Ah, ok, ahí no se podría aplicar más bien un diferido de esa compra. No, porque tú cómo sabes qué tal ese 1.000.000 de pesos no sea solo de una compra, sino que sean de varias compras o hayan compras que ya estén liquidadas. ¿Sí? O sea, que no estén totalmente vigentes, sino que deba cierta parte, digamos que una partecita de cada compra. Por eso ahí por eso ahí se toma el rediferido. Porque él no va a empezar a modificar transacción por transacción, sino que lo que va a hacer es que va a tomar la deuda total y la va a enviar a cierto número determinado de cuotas. Ah, listo, ahora sí ya me quedó claro. ¿Listo?
Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguien que quiera ser de cliente? Yo. No, yo el cliente no. Yo quiero ser asesor. ¿La portabilidad? Pues es que yo lo iba a hacer, o sea, yo voy a ser la asesora para mostrarles cómo hago yo el proceso y ya después ahí sí, porque sé que de pronto hay alguno que todavía está perdido, ¿sí? Entonces, para mostrarles cómo es que yo realizo el proceso. Sebastián es buen cliente. No me vaya a hacer llorar, Sebastián, por favor. Sí. Pero vamos a hacer el ejemplo con pago mínimo, ¿sí? O sin pago mínimo. Con esta misma imagen que yo tengo aquí para que ellos sepan de dónde sale la información. Ok, entonces, bueno, Entonces, espérame un segundito, les explico aquí. Aquí suponiendo, yo ya tengo mi aplicativo SAT abierto y aquí, ay, se me perdió. Aquí yo tengo mis políticas de rediferido. Entonces, en uno tengo mi aplicativo y en el otro, digamos que yo ya ingresé a la intranet y ya descargué las políticas de rediferido, que de aquí es donde yo le voy a brindar la información al señor Sebastián. ¿Listo? bueno. Trin, trin. Sebastián me hizo dar nervios. Espere. Listo. Muy buenos días, bienvenido a la línea de atención de Scotiabank Colpatria. Habla con Jennifer Mogollón. Recuerde que un día sin sonreír es un día perdido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, señor Sebastián? Bien, gracias, pero pues no sé, no la escucho como muy contenta, pero bueno. Bueno, mire, necesito lo siguiente, qué pena con usted molestarla, su merced. Es que mire, lo que pasa es que yo hice unas compras, bueno, ahorita me va a llegar el pago mínimo, cuota mensual que yo pago, pero sobre esa cuota mensual, obviamente, pues yo tengo varias compras que yo hice, ¿sí? Me hice, o bueno, por ahí mire que está por un valor de 165.038 pesos, pero pues es que yo ahorita en este momento, bueno, para este mes no tendría cómo pagarlos porque me quedé sin dinero, ¿sí? Pero pues no sé si haya una forma en la que usted me pueda ayudar para de pronto quizás, pues yo este mes no tener que pagar esa factura, porque es que no idea de dónde y pues tampoco les quiero quedar mal. Claro que sí, señor Sebastián. En estos momentos validando, efectivamente nos registra que usted tiene un pago mínimo por 165.038 pesos. Si usted desea, podríamos aplicar un rediferido. Con el rediferido, usted quedaría exonerado del pago mínimo que tiene pendiente para este mes. Y pues ya lo que nosotros podríamos hacer es que podríamos ampliar su deuda en un plazo mínimo de 2 meses y máximo de 60. Ya usted me indicaría a qué plazo desea dejar la deuda total de su extracto. Digamos que mínimo son 2 meses y máximo 60. Qué pena, tenía Entonces miedo. me registra que tiene una deuda total por 1.000.000 de pesos. Entonces, pues ya usted me indicaría en qué plazo desea dejar esa deuda que tiene total. Ok, luego no eran 165.000, señorita, ¿cómo así me cambió los valores así de la nada? Tiene un pago mínimo efectivamente por un valor de 165.038 pesos y suma total, que es la deuda total de su factura, sí me registra que tiene un saldo por 1.000.000 de pesos. Ah, listo, sí, qué pena, qué pena. Me confundí, sí, tiene toda la razón. Bueno, entonces, no, pues, o sea, digamos, la idea es que 1.000.000, voy a hacer cuentas así rápidamente, póngale que a 12 meses, un año. A 12 meses, Sí. de acuerdo. Bueno, entonces para poder tramitar su solicitud, le voy a brindar unas políticas para que por favor las tenga presentes. Recuerde que rediferido se toma sobre el saldo a capital más comisiones sin incluir los intereses corrientes. El rediferido le quedará vigente con la tasa del mes, que es 2,02%. Es importante que tenga conocimiento que las transacciones que ingrese o usted realice después de aplicada la solicitud no le van a quedar incluidas. Señor Sebastián, confírmeme por favor usted cómo realiza el pago de su tarjeta de crédito. ¿Lo realiza directamente en alguna oficina o se lo debitan de alguna cuenta?
No, yo de manera presencial. Usted lo realiza presencialmente, de acuerdo. Bueno, en estos momentos le confirmo, si usted llega a tener tasas preferenciales, productos de campañas, pago de impuestos, unificación de deudas o avances, usted perderá el beneficio o el periodo de gracia. Y los efectos en su siguiente facturación van a ser los siguientes. Como yo le había indicado desde el inicio, usted va a quedar exonerado del pago mínimo que tiene pendiente para este mes. Ya en su próxima fecha límite de pago, el extracto le va a llegar por un valor más alto porque se le cobrarán los intereses corrientes de la factura que no cancelará este mes, el valor de la cuota de capital, producto de rediferido, los intereses corrientes desde el corte anterior a la fecha de rediferido y los intereses corrientes de la fecha de rediferido hasta la fecha del próximo corte y comisiones se aplican. Teniendo en cuenta lo anterior, señor Sebastián, ¿me autoriza para generar su solicitud? Sí. De acuerdo, señor Sebastián. Bueno, entonces en estos momentos le confirmo, siendo hoy el día 10 de junio de 2021 a las 8:52 de la mañana, ya ha quedado aplicado el rediferido en su tarjeta de crédito Platinum Visa Bianca Life Mile, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Algo más en lo que le pueda colaborar? No, señora. Hasta luego. Bueno, para mí ha sido un gusto atender su solicitud. En los próximos días es probable que le llegue una encuesta para calificar el servicio. Si la atención fue de su agrado, le agradezco que me califique con un 10. Recuerde que habló con Jennifer Mogollón y le deseo un bendecido día. Que esté muy bien. Hasta luego. Listo, hasta luego, que esté bien. Listo. Entonces aquí, ¿difícil es rediferido? Dices que uno va a tener eso para leerlo, ¿sí? Para leer. Sí. Sí, lo mismo que yo hice acá es lo mismo que yo hago en la línea cuando contesto. Si ven, yo no le expliqué al cliente o no le dije nada diferente, le dije exactamente lo mismo que está en el guión, solo que pues yo no empecé porque el señor Sebastián se me dormía. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y a leerle tal cual como está ahí, porque Una el señor pues pregunta. va a decir que yo estoy leyendo un guión y hay gente que le dice a uno, señorita, pero usted qué es lo que está leyendo, yo no le entiendo lo que lee o léame más despacio. No, lo que yo hago es que voy interactuando, entonces, dependiendo de la política, le voy preguntando al cliente y asimismo le voy brindando la información para que no me suene leído, pero yo no hago otra cosa más que leer lo que está ahí, no hago nada diferente. Otra cosa. Es que yo te iba a preguntar en la llamada y se me olvidó. Ya que. Si el cliente hubiese preguntado cuánto le tocaba pagar en el próximo mes, ahí tú le hubieras dado un valor. Porque yo le iba a decir, pero mi madre se me olvidó. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Se dejó enredar por la asesora? Sí, fue como muy rápido todo. O sea, fue como muy Que rápido. después de Ayer mientras guión el cliente listo. queda uno loco. Porque no hay que dejar pensar al cliente, ¿sí ven? Cuando uno los deja pensar, entonces ellos buscan la manera de preguntarle más cosas a uno. Aquí, entonces, Sebastián, ¿tú cómo me hubieras preguntado? O sea, haz de cuenta que estamos en la llamada. Listo. Qué pena, señorita Jennifer. Creo que sí tengo otra duda. ¿Sabe Sí, qué? Me surgió otra duda. Es que, pues, bueno, asimilo yo que el próximo mes pago los 165.038 pesos o cuánto pago. no, señor. Recuerde que como tal, bueno, estos 165.038 pesos que usted debía eran su pago mínimo, como usted lo tenía acordado anteriormente. Pero pues como aplicamos el rediferido a 12 meses, entonces digamos que se genera una modificación en esta cuota. Y pues como yo le indiqué dentro de las políticas, el pago mínimo que le va a llegar en su siguiente facturación le va a llegar por un valor más alto por el concepto de los intereses que se le van a facturar. Entonces no le va a llegar este mismo valor. O sea, entonces, ¿en cuánto me va a llegar? Bueno, Le confirmo, como tal, no le podría dar un valor exacto porque cuando nosotros aplicamos el rediferido, recuerde que yo le indiqué que no iban incluidos los intereses. Por eso, si yo le brindo un valor, va a ser diferente al que le va a llegar en su siguiente facturación. Le puede presentar una variación.
Por eso, si usted desea saber exactamente cuál es el valor que le va a llegar, podríamos esperar el 18 de junio que su tarjeta le hace corte y usted lo puede validar por la banca virtual o por nuestra audiolínea. Ya podría consultar el pago mínimo que le quedó en su facturación. Bueno, y después de esa cuota de ahí, yo sé que esta pues me va a llegar un poco costosa porque bueno, se van a pasar unos intereses y más, pero después de esa, del próximo mes, después de ese, de ahí en adelante, ¿cómo me quedaría el pago mínimo? Porque me imagino que otra vez se vuelve una cuota fija o me va a variar todos los meses. En este caso, de rediferido le queda una cuota fija, pero tenga presente que pues igual se le sigue generando el cobro del seguro de vida deudor por la deuda que tiene y el cobro de su cuota de manejo. Entonces, le queda así ya un pago establecido, pero pues ya depende también de los consumos que usted realice, porque ya cualquier transacción que usted realice a partir de este momento pues ya no queda incluida dentro de este rediferido, entonces pues esto también va a hacer que se le aumente el valor. Ok, o sea, si yo no hago una compra, o sea, digamos que yo no voy a hacer más compras durante el año porque la verdad ya no tengo más compras para hacer, porque ya no las Entonces voy ya a hacer. le quedaría la cuota de rediferido más el cobro de la cuota de manejo y el seguro de vida deudor que se le facture. Pero pues la verdad, para saber exactamente qué valor le va a quedar, lo que yo le recomiendo es que espere a que le haga corte y pues que lo valide por cualquiera de nuestros canales, bien sea en la banca virtual o por medio de nuestra audiolínea. O sea, apenas me llegue el corte y me llegue la factura, puedo llamar y ya de una vez pregunto, digamos, Si si desea, el valor pues que me en llegó el y listo. extracto le va a decir qué valor le llega. Pero si antes de que le llegue el extracto usted desea conocer qué valor es el que le va a llegar, pues usted se puede comunicar apenas le haga corte. Entonces, como le hace corte el 18 de junio, yo les recomiendo que ya para el día 19 usted puede consultar cuál fue el valor que se le liquidó. Ok, pero, hay un pero. Aún no me has respondido lo que te he preguntado. Sí, señor, que le brinde un valor exacto, ¿sí? Sí, no. O sea, digamos, lo de la liquidación de este pago mínimo que me va a llegar el próximo mes, ya eso yo ya lo entendí muy bien y sé que me va a llegar un poco costoso, ¿sí? Por lo del rediferido. Pero después de ese pago mínimo del mes que viene, después de ese, sé que a mí me va a quedar una cuota fija mensual, porque yo ya no voy a hacer más compras. Me va a quedar una cuota fija mensual como tú me lo informaste sobre el rediferido. Ahí, ¿cuál sería, o sea, después de este pago mínimo que me entra este mes, cuál sería de ahí después en adelante, cuál sería mi pago El mínimo valor fijo? que me arroja el sistema es una cuota por 120.000 pesos, pero como le indicó, esta cuota es solamente el producto de rediferido. A esos 105.000 pesos, pues de más que se le debe sumar el seguro de vida deudor y el cobro de la cuota de manejo. Por eso le confirmo nuevamente, es un valor aproximado, pero no quiere decir que le vaya a llegar exactamente igual. Ok, ya entendí, digamos que eso era lo que necesitaba saber. Digamos, viene el valor del producto y bueno, pues obviamente me va a variar porque según la frente a la cuota de manejo y el seguro de vida, ¿sí? Sí, Ok, señor. listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Qué cliente tan fastidioso, ¿cierto? Así mismo. Uy, sí. Listo. Si vieron, yo le pregunté al señor Sebastián cómo realizaba sus pagos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué creen que es importante preguntarle cómo realiza el pago? De hecho, yo pensé que ese cliente me iba a decir, como era tan cansón, yo dije, no, ahorita me dice que a mí, Solo que le me importa. importa cómo realiza el pago. Ay, Jennifer, tengo una pregunta, es que se me salió ahorita cuando iba a preguntar. Dime. ¿La tarjeta quedaría bloqueada hasta que termine de pagar? No, no, por No, eso yo le decía al cliente que pues eso le puede variar, porque si él hace alguna compra o alguna transacción, no le va a quedar incluida dentro de ese pago mínimo. Ok. Sí, porque igual no es que quede bloqueado, él puede seguir haciendo uso de ella sin ningún inconveniente. Es importante preguntarle al cliente
¿Cómo realiza el pago? Aquí está en el numeral 6. Preguntar al cliente si tiene débito automático para el pago mínimo de su obligación. En caso de ser así, tramitar el rediferido antes de la fecha límite de pago, se debe bloquear el débito automático para que no se realice el pago de la factura, la cual quedará exonerada. Es básicamente porque resulta que si el señor Sebastián, no sé, él tiene inscrito el pago mínimo de su tarjeta de Colpatria con Bancolombia. Entonces, todos los meses él no paga, sino que de la cuenta de Bancolombia automáticamente le pagan la deuda que tiene con la tarjeta de Colpatria. Si él queda exonerado del pago mínimo, pero él no bloquea ese débito, de igual manera se le va a hacer el descuento. Entonces, después el cliente se va a comunicar enojado porque va a decir que por qué si le indicaron que él había quedado exonerado del pago mínimo, ahorita se lo están descontando de la otra entidad. ¿Listo? Por eso es importante que si él lo tiene inscrito como débito automático, generarle el bloqueo del débito para que no se le vaya a descontar ese pago mínimo, porque en teoría pues él no tendría que realizarlo. ¿De acuerdo? Sí. Jennifer, Listo. Marisol y luego Nini. Dime, Marisol. como dice que no se le va a incluir dentro del rediferido las compras que haga de ahí en adelante, cuando sí se le aplican es en los diferidos, las compras que haga de ahí en adelante. No, porque es que en el diferido tú simplemente modificas una compra y ya. No tiene nada que ver lo que él compre o no después. Y en el rediferido le hacen es la aclaración al cliente, porque pues hasta hoy lo que yo le decía, señor Sebastián, hasta el día de hoy quedaría una deuda de tanto, pero pues si usted llega a realizar alguna compra adicional, eso ya se le va a sumar por aparte. Ah, ok, o sea, él dice, digamos, si yo hago una compra, quiero que de aquí en adelante, y quiero que también me quede en el rediferido, hay uno que les dice. No, no se puede. No, porque el rediferido te toma la deuda total que el cliente tiene hasta ese momento. No puede incluir algo que todavía no está en el sistema. Ah, ok, gracias. Nini, ¿ibas a decir algo o era Laura? No te pregunto, no pregunté nada. Yo, Laura, sí, dime. cuando un cliente hace algún rediferido, ¿se pierde algún beneficio de la tarjeta o queda igual? Sí. ¿Qué beneficio se pierde de la tarjeta? Si él tenía alguna tasa preferencial, esa tasa preferencial él la pierde, es lo único. Pero pues digamos que si él acumula puntos, si él tiene una exoneración de cuota de manejo, todo sigue exactamente igual. Digamos que no se le quita ningún beneficio, excepto que si él, por ejemplo, no sé, resulta que él había hecho una compra de cartera con una tasa del 0,89. Si él aplica el rediferido, él pierde esa tasa porque ya no sería el 0,89, sino con la tasa que esté vigente para el mes. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Hasta aquí qué otra duda tiene? ¿Sí es claro el proceso? ¿Dudas, inquietudes? Igual aquí cuando nosotros ingresamos al guión, el guión nos dice igual lo que debemos tener presente para poder aplicarlo. Entonces, aspectos a tener en cuenta, el referido de saldo total se puede aplicar máximo 3 veces al año con intervalo de 90 días entre cada uno. Entonces, yo ya sé que debo ingresar y validar que el cliente no tenga rediferidos, o bueno, digamos que hayan pasado más de 90 días desde el último rediferido. Debo validar que el contrato no presente mora, que el contrato no presente ningún bloqueo, que el extrafinanciamiento esté cancelado y me recuerda que los rediferidos se pueden tramitar hasta las 8 de la noche. Si el cliente cumple con esto, pues fácil, yo ya me vengo y le brindo la información que está en la parte inferior. Si el cliente no cumple, pues entonces aquí yo le diría, señor Sebastián, desafortunadamente el rediferido no se puede aplicar debido a que ya había tomado uno en los últimos 90 días. ¿Le puedo colaborar en algo más? Listo. O, Otra pues, pregunta. dime. Digamos que el cliente no sepa nada del rediferido, ¿cierto? Pero que el cliente diga que no,
O sea, voy a poner el ejemplo, ¿no? Digamos, yo te atendí a ti, tú tienes, digamos, lo del pago mínimo, me dices que no puedes pagar, pero tú no sabes absolutamente o no tienes conocimiento nada sobre el rediferido. Yo solamente tengo que validar en SAT si aplicas o no aplicas. En caso de que no apliques, si yo le digo al cliente, no, señor, en este momento, digamos que no hay como una alternativa para poderle ayudar en su solicitud. No sé si haya algo más en lo que lo pueda ayudar. Si el cliente, o sea, sí, estaría bien o hay que, pues, ¿qué más se le dice? ¿Sí? No, ahí está bien. Ok. Ahí está bien, no pasa nada. Pues sí, porque si el cliente no llamó puntualmente a pedirte un rediferido, tú no le vas a decir que el rediferido no puede ser tramitado, porque él dirá, no, pero yo lo que necesito es tal cosa. Es que le estoy diciendo es que no tengo cómo pagar. No sé usted a qué hace referencia con un rediferido. Entonces, no, ahí simplemente sería, así como tú me estás diciendo, decirle que pues en el momento no le podemos colaborar o sí, como brindarle la información, pero no es necesario mencionarle algo de un rediferido. Gracias. Y si hay el cliente, entonces digamos como que se niega, como que dice, no, entonces ustedes son unos incompetentes, no son, porque así son, es que ustedes no tienen corazón, es que ustedes creen que yo no sé qué, que no sé cuántas. Ahí yo lo podría pasar a, bueno, darle el número Pues si que está en tú me mora, dices. le das el número de gestiones y cobranzas y que lo gestione por ese medio. Ok, vale, gracias. Entonces me va a decir, ah, sí, que sí podía, maldito, gracias. No, porque tú no vas a esperar a que él te trate mal, simplemente desde que él esté en mora, si tú no lo puedes aplicar por la línea, de una vez le das la opción de gestiones y cobranzas. ¿Listo? Entonces vamos a ver el paso a paso y ya hacemos roleplay. La embarré. Listo, entonces, ¿cómo nos quedaría el paso a paso? Ingresamos a SAT, ¿cierto? Le damos clic en aceptar. Vamos a ingresar a gestión y operaciones, posición económica del contrato. Ingresamos el número de cédula, seleccionamos el tipo de documento, le damos clic en buscar. Luego, aquí donde nos registra la información del cliente, le vamos a dar clic en el más. Nuevamente aquí sobre el producto en el cual vayamos a aplicar el rediferido, le vamos a dar clic en el más. Vamos a ir a compras. ¿Por qué vamos a ir a compras? Porque en compras es donde me va a decir si él tiene o no tiene un rediferido en los últimos 3 meses y si tiene una compra vigente. Entonces recuerden que para poder aplicar el rediferido, no puede tener rediferidos en los últimos 90 días y tampoco, o en este caso, sí debe tener una compra, una o dos compras vigentes. Porque, ¿qué pasa? Si un ejemplo, este señor hubiera aplicado un rediferido, entonces él aplicó un rediferido y después de ese rediferido, lo que decía Sebastián, señorita, pero es que yo no voy a hacer más uso de la tarjeta. Entonces aplicó el rediferido y nunca más usó la tarjeta, pues va a tener la deuda de rediferido, pero como no va a tener ninguna compra vigente, no se le puede volver a aplicar el rediferido. Entonces aquí, si este cliente tuviera un rediferido, aquí donde me dice tipo cuota, diría rediferido. Yo me vengo aquí al final donde dice nombre del comercio y valido si es un rediferido o si es que tiene algún alivio, porque así el cliente tenga alivios, sí se le puede aplicar el rediferido, ¿sí? Entonces, si un ejemplo acá me dice rediferido y yo voy a nombre del comercio y me dice alivio COVID-19 o Karen 4, pero aquí después de esos rediferidos, él tiene compras vigentes o por aquí tiene compras vigentes, se le puede tomar, ¿listo? Porque los rediferidos de alivio financiero no influyen, es que no sé cómo explicárselos.
Los rediferidos de alivio financiero no influyen en nada para yo poderle aplicar un rediferido. Lo único es que si él tiene alivios financieros, esos alivios no van a quedar incluidos dentro del rediferido. O sea que si el señor, no sé, debe 6 millones, debe 10 millones, de esos 10 millones, 6 corresponden al alivio financiero, esos 6 millones no van a quedar incluidos, solo quedan incluidos los 4 millones que él tenga de compras que haya realizado después de que tomó el alivio. ¿Sí es claro, chicos? Sí. O sea, el alivio Aquí sí, no sabemos COVID-19 después. no va a quedar incluido dentro del rediferido, ¿listo? O sea, ese no queda incluido. Por eso cuando ustedes brindan las políticas, hay una que dice con alivio y sin alivio financiero, porque si él tiene alivio, no le va a quedar incluido en el rediferido que le tomemos, ¿listo? Porque puede pasar que el cliente les diga, no, es que yo cuando inició la pandemia tomé un alivio financiero y entonces quiero que ahorita me quede unificado con toda mi deuda. No, no, señor, si aplicamos el rediferido, ese alivio que usted tomó no le va a quedar incluido. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, aquí se verifica que el cliente no tenga rediferidos en los últimos 3 meses en la tarjeta rediferir. Y pues lo mismo que si tenga compra vigente. Después de realizar las validaciones correspondientes en SAT e indicarle las condiciones al cliente, ingresa al aplicativo CRM para gestionar el proceso. Entonces, en CRM ingresamos el número de documento del cliente, le damos Enter, luego vamos a ingresar por consulta cliente no presencial. Cuando ya ingresemos a consulta cliente no presencial, vamos a ingresar al producto sobre el cual vamos a aplicar el rediferido, ¿sí? Entonces aquí seleccionamos el contrato sobre la tarjeta que le vamos a aplicar el rediferido. Aquí ustedes pueden validar, esperen un segundito. Aquí ustedes pueden validar si el cliente tiene mora, porque cuando ustedes ingresan sobre la tarjeta, aquí donde me arrojan la información general del producto, en la parte inferior donde dice más información y detalle, también les dice cuánto es la deuda capital, los intereses corrientes, si tiene intereses de mora. Y aquí, es que no lo veo, pero aquí básicamente en uno de estos recuadros dice días de mora y aquí les dice si el cliente tiene o no tiene mora. Igual aquí en CRM, aprovecho para mostrarles, aquí ustedes también pueden mirar el límite global del cliente, ¿sí? El valor por el cual le aprobaron la tarjeta. Acá está disponible para compras y disponible para avances, ¿listo? Entonces el límite lo compra, el límite que le otorgaron para avances y si tiene o no tiene disponible para avances. Aquí también lo pueden validar. Como vamos a aplicar el rediferido, aquí vamos donde dice rediferir saldo total, le damos clic y cuando ingresemos vamos a encontrar este más. Entonces damos clic sobre el más. Cuando damos clic sobre más, él nos va a habilitar este recuadro que dice tipo de solicitud. Aquí siempre vamos a seleccionar call center, le damos enter. Y aquí, cuando yo ya seleccione call center, me da la opción de consultar saldo a rediferir. Cada vez que yo vaya seleccionando alguna opción, pues él me va habilitando más. Entonces, cuando le voy a consultar saldo a rediferir, empiezo a dirigir la parte inferior, me va a traer el saldo del cliente, me dice el número de cuotas, yo dejo el número de cuotas que el cliente me indique, luego voy a diligenciar la tasa de interés.
En tasa de interés, aquí, si le damos clic, ella me va a traer como una calculadora, entonces siempre vamos a seleccionar 0,0 y la tasa que esté vigente para el mes. Siempre, siempre debe ir 0,0 y la tasa que esté vigente. Porque si ustedes no le ponen este 0,0, sino que solo dejan la tasa, les va a dar un valor mucho más alto. ¿Listo, chicos? Entonces siempre va 0,0 y la tasa que esté vigente y luego le damos clic aquí en usar. Igual acá, digamos que este mismo paso a paso lo encuentran en manuales en la intranet, donde les dice, en el recuadro de tasa de interés, coloca el valor de la tasa vigente en decimales, es decir, la tasa vigente es 2,11, es decir, 2,11 dividido en 100. En CRM se debe colocar 0,0 y 2,11, así nos tendría que quedar. Antes de aplicar el rediferido, debes informarle al cliente los efectos de la próxima facturación, que pues es lo que nos dice con pago mínimo y sin pago mínimo. Entonces, por ejemplo, a este cliente nos dice que la segunda cuota serían 26.456. Y si yo deseo, a este valor le puedo sumar este que me dice saldo de intereses. Y le doy, digamos que al señor Sebastián, cuando él me decía que las cuotas que le iban a quedar aproximadamente, yo le hubiera tenido que dar esta que me dice segunda cuota aproximadamente sin cargos. Esta es el valor que uno le da al cliente, pero siempre recordándole que es un valor aproximado y que puede variar. Entonces, una vez ya le hayamos brindado toda la información al cliente, aquí en la parte superior, al lado del cuadrito que decía consultar saldo a rediferir, se habilita el que dice enviar solicitud. Entonces le damos clic en enviar solicitud y aquí ya me queda generado. Entonces aquí me va a decir el rediferido siempre debe quedar en estado aplicado para confirmar que haya sido ustedes estén haciendo, les va a decir que está aprobado. Si les dice que está aprobado, es porque los va a dejar continuar. Pero para verificar que sí haya quedado, debe decir aplicado, aplicado. Y una vez nos diga aquí que quedó aplicado, nuevamente ingresamos a SAT en compras y como es un proceso que queda directamente en línea, en SAT ya me tendría que aparecer, que registrar el rediferido que yo acabo de aplicar. Eso yo lo copio y lo pego en mi tipificador y esa es la constancia de que sí me quedó aplicado. ¿Listo? ¿Difícil? Pues mientras uno le Sí. cueste, sí. No, pero no es fácil, no es difícil. Como les digo, lo más largo en este caso son las políticas, que pues para eso está el guión, entonces le brindan las políticas al cliente para que no vayan a tener ningún inconveniente. Entonces yo creo que vamos a break y cuando volvamos ya iniciamos con roleplay. ¿Listo? Entonces nos